Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la justificación de la didáctica de Alicia Camilloni teniendo en cuenta el libro, ¿sí? Que se llama El Saber Didáctico de 2007. Ella trabaja con otras autoras, pero yo voy a trabajar los capítulos de ella en este video y los próximos videos. Bien. El primer capítulo es la justificación de la didáctica. Recuerden que lo he resumido. Si necesitan ampliar la información, les recomiendo el libro que se llama El Saber Didáctico de Alicia Camilloni y los 4 capítulos que tiene ella. Bien, ella habla de la fundamentación de la didáctica como ciencia social de la enseñanza. De la didáctica como una ciencia social de la enseñanza. También nos dice el por qué y el para qué la didáctica. O sea, la importancia que tiene para el docente, pero lo explica y afirma que hay diferentes métodos, objetivos y formas, ¿sí? Diferentes métodos, objetivos y formas de enseñar. De qué y cómo. El qué y cómo enseñar. Y que a su vez estos métodos, objetivos y formas, no todos los métodos son válidos, dice, sino no sería necesaria la disciplina de la didáctica, ¿sí? Son válidos, sino no sería necesaria la didáctica. Otro de los temas que ella aborda en esta justificación de la didáctica dice que si todos estos métodos y objetivos y formas de qué y cómo enseñar fueran correctos, no habría fracaso, ¿sí? O sea, no habría fracaso escolar. O deserción. No podemos, dice, seguir como argumentando que este fracaso se debe a la genética o al contexto de los alumnos y echarle la culpa al sujeto de aprendizaje. Lo mismo habla de las evaluaciones. Dice que si tomamos las evaluaciones como simples técnicas de aplicación, sin modificar el proceso, no habría otra forma de evaluar que esa forma estructurada, ¿sí? O sea, esto es la primera parte donde ella justifica por qué hay que interiorizarse en la didáctica del qué, cómo enseñar y los métodos de enseñanza. Ahora vamos a hablar de la definición de didáctica y luego el capítulo número 2, ¿sí? Me dan un segundito. Bien, ella define la didáctica de la siguiente manera.
estudia la acción pedagógica es decir, la enseñanza con el fin de buscar el mejor modo de enseñar de definir el currículum y las prácticas de evaluación. O sea, justifica la didáctica desde el punto de métodos, contenidos y evaluaciones. Bien, hasta acá llegó el primer capítulo. Espero que les haya servido el resumen. En el segundo video voy a explicar el segundo capítulo, que es didáctica general y específica. Si te sirvió, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.